Bueno. Esperamos un cachito que estén los que faltan. Mientras, hay algo de lo que veníamos hablando que quieran mirar rápidamente. Juan, Sí. yo mi comentario mandé la captura esa ese párrafo del Capital. En realidad venía en la pregunta, en mi cabeza era sobre la Pampa Argentina. Igual más allá de eso, la pregunta era, digamos, me queda duda de qué acceso tenía Marx a esa información y cuán parecida a la realidad, por ponerle una idea, digamos. Eso era cierto, digamos, ¿a cuánto se acercaba eso a la realidad, digamos? Entiendo que vos lo estudiaste. Fíjate que lo que dice el texto es los mineros sudamericanos. Claro, sí, por eso después regulé. La mina era Marx hace estas observaciones. Se supone que era un individuo con la forma de enterarse en la época. Hay que pensar que la única forma era la lectura, ¿no? Y los relatos. Marx carga sobre sus espaldas, respecto de América Latina, el haber escrito una biografía sobre Bolívar, muy poco, no sé si real o no real, pero con muy poca simpatía para Bolívar, con lo cual los marxistas venezolanos empiezan teniendo el problema de explicar qué es lo que Marx en realidad, por qué escribió lo que escribió. Y yo tengo por ahí un libro que tiene, no me acuerdo si tiene el texto de Marx, pero tiene todo un estudio diciendo qué fuentes había usado y que esa fuente en realidad es una fuente inadecuada y parcial, que era de alguno que estaba ligado con un interés en particular y que entonces tenía esa visión, le cultivaba esa visión a Bolívar, sobre Bolívar, y era en un artículo para la Enciclopedia Británica, que era una de las cosas que Marx hacía para tener algún ingreso, y que además en algunos casos se supone que están escritas por Engels, pero esto creo que no. Así que no sé muy bien qué imágenes tenía. A la Argentina vinieron no sé cuántos, pero unos cuantos exiliados de la Comuna de París. Entre ellos los padres de Alicia Moró, habían sido comuneros de París y se habían exiliado en la Argentina. Y vino como representante de la primera internacional un alemán, del cual Horacio Tarcus le ha hecho el seguimiento de la biografía y demás, que terminó siendo miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, con lo cual debe haber hecho un cambio bastante grande en su
a ver si ese es el alemán o el francés, un cambio bastante grande de su línea política. Así que había cierto intercambio, pero yo supongo que de todas formas las imágenes que podía tener, incluso de Estados Unidos, eran muy llamémosle, de segunda mano. Difícil tener otra imagen. ¿No? Pero eso, de todas formas, lo de los mineros era sabido digo, en la historia, la historiografía, no sé qué corresponde. En Europa todo eso era conocido, está desde la denuncia de Fray Bartolomé de las Casas y aparece, creo que él es sobre México, pero es medio lo mismo, aparecen todas las denuncias. No sé si contesté tu pregunta, pero bueno. Sí, sí. Bueno, retomamos. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Que la apariencia de que el obrero persigue su interés personal, lo que encierra es que el obrero necesita satisfacer las necesidades del capital. Y si volvemos al esquema que teníamos, lo que nos vamos a encontrar es con que una vez que el obrero consumió las mercancías que corresponden al valor de su fuerza de trabajo, y voy a hacer dos aclaraciones, una sobre uno de los trabajos que recibí y otra sobre planteos del marxismo, que en realidad podríamos incorporarlo a la materia, pero nada, ya es más sobrecarga para ustedes y no sé si hay bibliografía en castellano, si la bibliografía de los autores que son más importantes en esto están en castellano. Lo único que puede hacer con la fuerza de trabajo el obrero es venderla. Es libre de vendérsela a este capitalista o aquel capitalista, pero no es libre de no venderla. No puede no venderla porque si no la vende se quedó sin posibilidad de reproducir su vida. Y entonces lo que va a aparecer, lo que Marx va a plantear es, bajo la apariencia de que el obrero es un individuo libre, en realidad el obrero es un trabajador forzado, no para este capitalista o aquel capitalista, sino para el capital total de la sociedad. No puede dejar de vender su fuerza de trabajo porque cada vez que consume, las condiciones para poder reproducir su vida se lo enfrentan como algo que le pertenece al capitalista y que por lo tanto solo puede acceder a la reproducción de su vida si vuelve a vender su fuerza de trabajo. Con lo cual, la apariencia de que impera la igualdad porque hay un cambio equivalente, se encierra la explotación del obrero por el capital, la apariencia de que el obrero persigue su interés personal, encierra que tiene que satisfacer las necesidades del capital, la apariencia de que es un individuo libre encierra que es un trabajador forzado para el capital total de la sociedad. Lo que queda es la propiedad privada, que impera la propiedad privada, que desde el punto de vista del obrero siempre es la propiedad privada, porque es la propiedad privada sobre su propia persona. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista del capital?
Cuando mira la reproducción simple, Marx hace esta observación: el capitalista se come su capital originario y por lo tanto tiene que ir reemplazándolo y reponiéndolo con plusvalía que le fue sacando a los obreros. Pero cuando se mira el proceso de acumulación de capital, lo que va a aparecer es que no importa qué pasó con el capital originario del capitalista, el capital va creciendo, 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 y va creciendo sobre la base de tomar una parte de la plusvalía y convertirla en nuevo capital. Y entonces, en ese proceso de acumulación, todo el capital del capitalista va estando formado por plusvalía acumulada. Y entonces lo que aparece es la cuestión de dónde viene este capital, por qué está formado este capital. El capital está formado con plusvalía acumulada. A los obreros nuevos se les paga, se les compra por primera vez la fuerza de trabajo con la plusvalía que se les extrajo a los obreros viejos en el ciclo anterior. Se les paga con capital. Ese capital es plusvalía extraída a los obreros viejos en el ciclo anterior. Cuando esto se mira desde el punto de vista del conjunto de la clase obrera, lo que vamos a tener es que a los obreros se les compra su fuerza de trabajo con capital, pero el capital es el producto del trabajo impago de los obreros, trabajo impago anterior de los obreros. Y en consecuencia, ¿con qué se le paga a los obreros la fuerza de trabajo? Con lo mismo que antes se les extrajo sin contrapartida. Lejos de ser una propiedad privada basada en el propio trabajo, que era lo que aparecía en la producción de mercancías, es una propiedad privada que está basada en apropiarse gratuitamente, sin contrapartida, del producto del trabajo ajeno. Es lo contrario de la propiedad privada basada en el propio trabajo. Esto es una propiedad privada basada en haberse apropiado de algo que produjeron gratuitamente otros, haberse apropiado gratuitamente de algo que produjeron otros individuos. En economía clásica yo usaba un ejemplo para ilustrar esto, un paralelo, que es supongamos que, cosa que ahora no puedo hacer, supongamos que estoy en el colectivo y hay un individuo al lado mío que sin que yo me dé cuenta me mete la mano en el bolsillo y me saca el dinero que tengo en el bolsillo. Y a continuación me encara y me dice: ese reloj que vos tenés me gusta, para que veas que yo no soy un ladrón, te lo voy a comprar. Y me paga mi reloj con la misma plata que antes me sacó del bolsillo. Esa es la propiedad privada basada en apropiarse gratuitamente del producto del trabajo ajeno. Entonces, lo que Marx va a remarcar es, de las 4 apariencias de la circulación, cada una de ellas es así. Cuando uno lo mira en la circulación, no hay engaño, no hay no es que no se pague la fuerza de trabajo por su valor, pero yo le estoy hablando a los micrófonos, a los parlantes. No hay engaño, no es que se pague la fuerza de trabajo por debajo de su valor. No es que no impere la libertad, el obrero es libre de vender su fuerza de trabajo, el obrero persigue su interés personal, pero el contenido de cada uno de esos movimientos es el contrario de lo que aparece. Y acá Marx va a hacer una observación que desde el punto de vista metodológico es muy rica, porque dice, bueno, pero si esto es todo así, es todo al revés de lo que veníamos viendo, entonces ¿por qué no empezamos directamente por acá? ¿Por qué no empezamos mirando a la clase obrera como atributo del capital? Y la respuesta que se da es, dice, porque si uno quiere entender el modo de producción capitalista mirándolo en su movimiento,
lo que ve de inmediato no son clases sociales. Lo que ve de inmediato son individuos que cambian mercancías. Y entonces solo se puede llegar a descubrir este movimiento general y este contenido general partiendo de la forma más simple que tiene la organización privada del trabajo social, que es la simple producción de mercancías. Porque después de todo, lo que uno ve hacer a los individuos todo el tiempo es cambiar mercancías. Y de ahí avanza hasta descubrir qué es lo que encierra este modo de producción. Pregunto si esto está más o menos claro, lo de las 4 apariencias, si quieren plantear algo, porque después voy a tomar el planteo este del marxismo, eh, que objeta todo esto del desarrollo de Marx. Juan, No. Sí. soy Alejandro. No, primero que tuve cierta interferencia y no podía hasta recién cliquear. Y digamos, cliqueaba pero no me tomaba nada y se había tildado todo. Y no me terminó quedando claro por eso a qué te referís con las 4 apariencias. Que impera la igual, es lo que dice en el capítulo 4. Cuando mira y dice, bueno, ya está, el capital se valoriza, es el sujeto, el obrero es un individuo doblemente libre, el valor de la fuerza de trabajo está determinado por el valor de las mercancías que la familia obrera necesita comprar. Ahora estamos en condiciones de ir a ver cómo se genera la plusvalía, pero antes de dejar la circulación, la esfera de la circulación, donde se cambian las mercancías, si uno mira qué es lo que encierra ese cambio, parece que fuera la igualdad porque se cambian equivalentes, la libertad porque ambos son individuos libres, la propiedad privada, que está implícito, que está basada en el propio trabajo, porque esa es la propiedad privada mercantil, y Bentham, dice él, que es el filósofo utilitarista que él usa para simbolizar cada uno persigue su interés personal. Y lo que dice es, acá es donde los ideólogos del capital vienen a buscar la explicación de qué es este movimiento. Pero cuando uno mira este movimiento en la circulación, parece ser el reino de los derechos del hombre. Libertad, igualdad, propiedad, interés personal. Y lo que va a ir desplegando después es cada una de esas apariencias encierra el contenido contrario de la forma que tiene. Que yo lo que agregaba era esto, que no quiere decir que la forma no existe, que la forma es un engaño. No, que impera la igualdad. Ahora, la igualdad implica, encierra la explotación del obrero por el capital. Impera el interés personal del obrero. Si el obrero lo que quiere es vivir, y sin embargo, lo que determina el interés personal del obrero es la necesidad del capital de tener fuerza de trabajo. Sí. Impera la libertad, el obrero es un individuo libre, nadie lo fuerza a vender su fuerza de trabajo. Y sin embargo no puede dejar de venderla, está forzado a venderla. Entonces dice, claro, es un individuo libre, pero que cuando lo miro en el proceso de reproducción de su vida, lo que veo es que a través de ser libre está forzado a trabajar. No es como el esclavo que está forzado personalmente, este está forzado porque es libre. Y como es libre no tiene vínculos con nadie y si no trabaja, se muere. Entonces esa es el... Gracias, Juan. Bueno, ¿hay algo más en esto?
Eh, el planteo, perdón, ustedes están viendo lo que yo estaba buscando, que lo encontré porque no me acordaba el nombre bien. Eh, ¿Qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer, saco esto y... va a aparecer junto con lo de la nueva izquierda que planteábamos la otra vez y demás, es parte de eso, va a aparecer como lo que se está buscando es la voluntad revolucionaria del obrero, no puede ser producida por el capital, no puede ser expresión del movimiento del capital, tiene que ser algo que nace de la libertad natural humana. Entonces, empieza a aparecer el discurso de que el obrero no puede, que si el discurso es, si el capital no es todo, entonces no puede haber sujeto que lo transforme. Esto tiene que ver con el método del conocimiento científico que reduce, el método de conocimiento científico general, no voy a entrar en detalles, que reduce todo movimiento a algo que es exterior. Entonces, si se mueve, tiene que ser movido de afuera. Y si el obrero es un atributo del capital, entonces no está afuera y entonces no se puede superar el modo de producción capitalista. Y entonces, de vuelta, en lugar de decir, bueno, pero esto es lo que digo yo, los planteos son, pero en realidad esto es lo que Marx decía. Marx dice con todas las letras, aún fuera del proceso directo de trabajo, la clase obrera en el proceso de consumo individual, le agrega dentro de ciertos límites, es un atributo del capital. Y a continuación lo que va a decir es, el obrero le pertenece al capital aún antes de haberle vendido su fuerza de trabajo. Entonces estos capítulos no les gustan, porque estos capítulos son lo contrario de lo que ellos quieren decir. Entonces hacen este argumento. En sus borradores, Marx tiene una cantidad de versiones del programa de lo que quería escribir. Aparecía un capítulo del Capital, aparecía un capítulo sobre el trabajo asalariado. Y entonces el argumento es, escribió sobre el capital, eso es la perspectiva del capital, pero nunca escribió el libro sobre el trabajo asalariado. Y esto es lo que en realidad importa, eso que nunca escribió, y de lo cual uno puede encontrar indicios, entonces empiezan a mechar citas sacadas de todo contexto, y por supuesto, ninguna de las citas que están en estos capítulos donde habla de qué es lo que le pasa al obrero en el proceso de consumo individual, y cómo el consumo individual del obrero es un momento en el movimiento del capital, no es ajeno al movimiento del capital. Y aparece entonces esta imagen de que la fuerza de trabajo en realidad no es una mercancía, es falso que sea una mercancía, solo parece ser una mercancía, pero no lo es falso que tenga valor, porque entonces si es mercancía y tiene valor, hay que preguntarse de qué es producto, y se niega este desarrollo del movimiento de consumo, del consumo de medios de vida por la familia obrera como un movimiento del capital. Si uno mira ahora con esto, ¿dónde está el consumo final? ¿Dónde desaparecen las mercancías? Las mercancías no desaparecen en el consumo obrero, en el consumo individual de la familia obrera, porque ahí una forma de mercancía, el pan, se convierte en un cuerpo humano, fuerza de trabajo de la familia obrera que se vende. La mercancía sigue existiendo en ese movimiento. ¿Dónde desaparece verdaderamente la mercancía?
desaparece en el proceso de producción del capital. ¿Qué pasa con el valor de la fuerza de trabajo? ¿Qué pasa con la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo se aniquila en la producción, desaparece y se convierte en trabajo. Y el trabajo no es una mercancía porque no es el producto del trabajo. Entonces, en el modo de producción capitalista, el punto en el que las mercancías desaparecen es el punto del consumo productivo de la fuerza de trabajo de los obreros. En el consumo individual de la familia obrera, lo único que hace es conservarse el valor de las mercancías, medios de vida de la familia obrera, que ahora tienen que ser reconocidos como socialmente útil, bajo la forma de la fuerza de trabajo del obrero, por el capital. El sujeto es el que cierra el ciclo. El sujeto concreto no es la vida humana, el sujeto concreto es la vida del capital. Pero de vuelta, esto es un proceso de vida humana, en el cual el capital es la relación social de los capitalistas, pero es la relación social de los obreros. Y lo que vamos viendo a medida que vamos avanzando con esto de que la materialidad del trabajo hace que el obrero colectivo tenga que hacerse cargo de la organización del trabajo social, lo cual implica que la clase obrera se tenga que hacer cargo de la organización del trabajo social. Cada vez más lo que le pasa a la clase obrera en el modo de producción capitalista es lo que la clase obrera se hace a sí misma. ¿Alguien quiere plantear algo? Juan, yo Alejandro, sinceramente Sí. me perdí un poco en un momento cuando explicaste lo de, digamos, el momento en el cual las mercancías salen de la esfera de circulación y pasan a la esfera del consumo, y no me quedó claro si era exactamente ahí cuando la mercancía, digamos, desaparece como tal, o en el momento de producción, el gasto productivo de cuerpo humano. ¿No? Me quedé como bastante confundido en ese tramo. La mercancía, hay dos puntos en los que pueden desaparecer, ¿sí? Uno es en el consumo individual del capitalista. Ahí la mercancía se convierte en la persona del capitalista, desapareció la mercancía. Pero eso es el consumo individual que justamente no opera en el proceso mismo de producción social. El obrero recibe el valor de su fuerza de trabajo. Vendió su mercancía, recibe el valor de su fuerza de trabajo. Va al mercado, va a la circulación, compra medios de vida, mercancías. Lo lleva al interior de su hogar y los consume. Pero no desapareció la mercancía, porque lo que está haciendo cuando el obrero come es producir la fuerza de trabajo. Por lo tanto, por eso es que el valor de los medios de vida reaparece en el valor de la fuerza de trabajo. Cambió la forma que tenía la mercancía. Era pan y se convirtió en cuerpo con fuerza de trabajo. Va y vende la fuerza de trabajo al capital. El capital la pone a funcionar productivamente. Convierte esa fuerza de trabajo en trabajo. Desapareció la mercancía. No hay más mercancía. No hay más producto del trabajo. Ahora lo que hay es trabajo vivo, que cuando opera produce nuevas mercancías, produce un valor nuevo, una parte del cual tiene que venir a reemplazar el valor de la fuerza de trabajo. Ahí es donde se acabó la mercancía. El consumo final de las mercancías, salvo las que hacen los capitalistas, lo hace el capital. Ahí se cierra el ciclo de la mercancía. Ahí nació el valor nuevo, se conservó en la fuerza de trabajo del obrero, se consumió y desapareció. Se generó el valor nuevo, ahí está el punto final del consumo, no en el consumo individual de los obreros. No sé si quedó más claro. Sí, ahí me quedó más claro. Gracias, Juan. Sí, sí, yo no había entendido
si era efectivamente que el ciclo se cerraba en el consumo individual o en la producción. Entonces hay un cambio de forma de la mercancía, o sea que deja de ser medios de vida para transformarse en la fuerza de trabajo que, digamos, está en la corporeidad del trabajador. Exactamente. Sí, eso es exactamente lo que pasa. En el consumo productivo de la fuerza de trabajo, en el consumo que hace el capital de esa fuerza de trabajo, desaparece la mercancía porque hay un punto en que había fuerza de trabajo y ahora no hay más fuerza de trabajo. Se convirtió en algo que, como no es producto del trabajo, es la actividad productiva misma, no tiene valor, no es un trabajo materializado, es trabajo que está en actividad. No sé si eso ayuda más o ayuda menos. Entonces, gruesamente, muy gruesamente, estamos viendo el proceso de reproducción del capital. Y en ese proceso de reproducción, bien, en ese proceso de reproducción es donde tenemos que ir a mirar a ver qué pasa con esta posibilidad de que los obreros, una parte de la población obrera, se convierta en sobrante para el capital. Y para esto tengo que... bueno, no encuentro esto. Sí, vamos a ver entonces, paso a la pantalla. Y vamos a empezar a mirar este movimiento. Para contestarnos qué pasa con la demanda de fuerza de trabajo, el análisis que vamos a hacer gira en torno o tiene como condición dos pasos y unas consideraciones. El primer paso es mirar qué ocurre con la demanda de fuerza de trabajo en la reproducción simple, es decir, no hay acumulación, no hay cambio técnico, el capital siempre es idéntico a sí mismo. Con acumulación, pero sin cambio técnico, eso quiere decir que la plusvalía que hay se convierte en capital sobre la misma base técnica que había antes, se incorporan más máquinas, más obreros que trabajan igual que la situación anterior, y cuando hay cambio técnico. La primera situación de la reproducción simple es incompatible con un crecimiento de la población obrera. Entonces, carece de sentido y además la reproducción simple es una herramienta analítica. En la reproducción simple desaparece, está borrada la razón por la cual el capital se pone en marcha. Parece que fuera para satisfacer el consumo personal del capitalista y no para multiplicarse el capital. Entonces, nosotros vamos a mirar la reproducción ampliada sin cambio técnico y con cambio técnico. Para mirar qué pasa con la demanda de fuerza de trabajo, lo que se llega a ver qué es lo que dice la pantalla esta.
vamos a mirar 3 variables. La primera de estas relaciones o variables es la tasa de plusvalía. Cuanto más rápido crezca la tasa de plusvalía, hay más capital en relación al capital variable, puede aumentar la demanda de fuerza de trabajo. La segunda relación que vamos a mirar es lo que ya mencionábamos antes, que es la tasa de ganancia, que ahora es la relación entre la plusvalía y el capital variable más el capital constante. Acá estamos suponiendo que todo el capital se adelanta, para simplificar la notación, todo el capital se adelanta y se consume inmediatamente. Pero aparecía otro elemento que nosotros veníamos viendo, que es esto de que el capital constante puesto en materias primas crece más rápido que el capital variable, pero que además el capital constante puesto en la maquinaria crece a expensas del capital variable, crece comiéndose algo que era capital variable o que podría ser futuro capital variable. Es, en los gráficos anteriores, es la parte verde que pasó a ser gris. ¿Tá? Se comió esa parte que era capital variable. Y esto es a lo que Marx va a llamar la composición orgánica del capital. Lo que dice esto es cómo está compuesto como órgano de la producción de plusvalía. ¿Por qué el capital constante, que está muerto, está puesto arriba y el capital variable, que es el que genera la plusvalía, está abajo? Porque cuanto más capital constante hay en relación al capital variable, eso lo que está indicando es que mayor es la productividad del trabajo. Cuanto mayor es la productividad del trabajo, mayor es la tasa de plusvalía, y entonces, cuanto mayor es la tasa de plusvalía, el capital variable es cada vez más potente en su valorización. Entonces, Marx va a decir, la composición orgánica depende de cómo está técnicamente compuesto el capital, cuántos medios de producción y cuánta fuerza de trabajo hay, representado es una medida que no tiene término, es cuánto que no se puede medir de manera directa porque son dos cosas cualitativamente distintas, y que entonces la forma indirecta de medirlo es por lo que Marx va a llamar la composición de valor del capital, el valor del capital constante respecto al valor del capital variable. En cuanto a eso, depende, dice, de la composición técnica. Y entonces, una composición orgánica creciente implica que cada vez hay una proporción más grande de capital constante, porque hay más materias primas y porque hay maquinaria que se comió parte del capital variable, más alta es la productividad del trabajo, más alta es la tasa de plusvalía, y en cuanto depende de la tasa de plusvalía, más alta es la tasa de ganancia. Entonces, estas son las 3 variables que hay que se van a mirar. Es un movimiento, se mira simplemente la formalidad de este movimiento, y los 2 análisis que se van a hacer es sin plusvalía relativa, eso quiere decir sin cambio técnico, y con plusvalía relativa, esto quiere decir con cambio técnico. ¿Qué pasa con la tasa de plusvalía si no hay cambio técnico? Es siempre la misma. No cambia la productividad del trabajo, siempre es la misma tasa de plusvalía. ¿Qué pasa con la composición orgánica del capital? Como no hay cambio técnico, no es que se incorporan más máquinas a expensas del capital variable, etc. Siempre es igual, la composición orgánica es siempre la misma. ¿Qué pasa con el crecimiento relativo del capital constante?
respecto del crecimiento relativo del capital variable es proporcionalmente igual a todo lo largo del movimiento. ¿Por qué? Porque como no hay cambio técnico, si se duplica el capital variable, hay que duplicar el capital constante para poder ponerlo en funcionamiento. Y en cambio, con plusvalía relativa, todo esto va a cambiar, la tasa de plusvalía va a ser creciente, la composición orgánica va a ser creciente, y entonces el capital constante relativamente va a crecer más rápido que lo que crece el capital variable. Entonces, en el análisis que va a desarrollar Marx está implícito que la población obrera crece en una cierta proporción, crece con una tasa dada, lo cual corresponde a la curva de crecimiento exponencial. Si no hay plusvalía relativa y no hay cambio técnico y la población obrera crece a una tasa determinada, a condición de que la tasa de ganancia sea, es decir, que la tasa de ganancia sea mayor o igual a la velocidad relativa con que crece la población obrera, porque si no, no alcanza. ¿Tá? La población obrera crece en una determinada proporción, el capital variable crece en esa misma proporción, el capital total crece en esa misma proporción. Y acá no hay posibilidad de que que sobre población obrera. Marx va a analizar la apariencia de que podría faltar población obrera y qué pasaría si la fuerza de trabajo falta sistemáticamente población obrera porque el capital crece más rápido. El planteo sería, como falta población obrera, entonces el salario crece por arriba del valor de la fuerza de trabajo, podría seguir faltando población obrera, y finalmente todo el producto sería apropiado por los obreros. Esta es una imagen ricardiana y es una imagen keynesiana, de la que ya hablamos antes, que es vista por quienes creen que el problema es un problema de distribución y no de cómo está organizada la producción, implicaría el fin del modo de producción capitalista, porque ya no habría más plusvalía para el capital. Y sin embargo, seguirían produciéndose mercancías, se seguiría reproduciendo la enajenación de la conciencia humana como atributo de la mercancía, y es en la imagen ricardiana, en la imagen keynesiana de que el modo de producción capitalista es la forma natural de organizarse la vida social, aunque ya no existiera, seguiría existiendo las bases del modo de producción capitalista. Yo creo que nosotros no nos detuvimos en concepciones sobre esto que tienen que ver el socialismo de mercado, que tienen que ver con lo que se llamaba el anarcosindicalismo, que tienen que ver con toda una serie de concepciones cooperativas generales de la producción social, que tienen que ver con una imagen que hay un tipo privado, trabajos directos, lo en los seguir adelante con esto y a ver si
Hoy, mm, a ver si yo me acerco más al... ¿Ahora se escucha mejor? Sí, es por momentos, Juan, se corta, ¿eh? Creo que nos pasa a todos, no es solamente a uno solo, ¿eh? Entonces tiene que ser problema mío. Ajá. Déjenme ver qué es lo que tengo acá en el micrófono. A lo mejor si lo tengo... No, prendido está. Este... a ver si yo corto el micrófono. Ahora, mejoró, perdón, con una hora solo, que si está entrecortado no va a notarse. ¿Mejoró la recepción del sonido o sigue con problema? ¿Llega bien? Juan, ¿me ¿Sí? escuchás? Sí, 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 yo te Me, escucho perfecto. me parece que no es un problema digamos, de una palabra ahora, sino que cuando vas haciendo el desarrollo hay momentos en específico en los cuales se corta. Hagan una cosa, ¿pero qué? ¿Se corta un rato o se corta ahí y vuelve? No, se entrecorta, ¿no? Digamos, estás queriendo decir No se algo entiende y las la palabras, palabra. claro, no se entienden nada. Claro. ¿Desde dónde se quedó así entrecortado? A ver. Para mí, cuando empezaste a hablar de otras concepciones sobre lo que estabas exponiendo ahí del crecimiento de la población y del capital variable y constante. Bueno, No sé para los trato... demás. Para los demás, ¿desde cuándo? ¿También desde el mismo momento? Vos fuiste el primero que señaló. Hagan una cosa, por favor, si se corta así, hablen, porque yo cuando tengo la pantalla con los gráficos no veo no veo los comentarios. Entonces no sé si pasan demasiado rápido. Bueno, voy para atrás entonces con el gráfico. ¿Tá? Retomo vuelvo a mirar el desarrollo. Espero ser consistente y decir lo mismo que dije antes. Estaba compartida la pantalla de todos. El gráfico era este. ¿Sí? ¿Qué es lo que, a lo mejor además si estoy más cerca del micrófono se corta menos? ¿Qué es lo que tenemos acá? Una población obrera que crece a una tasa dada. No hay cambio técnico. Para que esa población obrera encuentre comprador para su fuerza de trabajo, hace falta que el capital variable crezca en la misma proporción que la población obrera y que como no hay cambio técnico, el capital total crezca en la misma proporción que la población obrera. Lo cual implicaría que en estas condiciones, si se satisface que hay suficiente ganancia como para que el capital crezca a la misma velocidad que crece la población obrera, cosa que está determinada, la velocidad de crecimiento del capital está determinada por la tasa de ganancia, restado el consumo individual de los capitalistas. Pero dejemos de lado el consumo individual de los capitalistas para mirar el movimiento todo como variables que se van moviendo en el desarrollo. En ese caso, siempre se satisface que la tasa de ganancia sea lo suficientemente grande como para crecer el capital a la velocidad que crece la población obrera, no habría problema de población obrera sobrante.
Lo que yo planteaba es, Marx mira la situación en la cual el capital creciera más rápido que lo que crece la población obrera. Entonces, puede parecer que lo que va a ocurrir es que falta fuerza de trabajo. Eso lleva al precio de la fuerza de trabajo por encima de su valor, sigue faltando fuerza de trabajo, bueno, llega un punto, hipotéticamente, que todo el valor, todo el producto de valor está absorbido por los salarios. Y que entonces aparece la imagen de que en una situación de esta naturaleza, en la cual todo el salario estuviera apropiado por los obreros, en concepciones de que el problema es un problema de distribución, no de organización de la producción. Por eso le dije planteos ricardianos y keynesianos. Hoy, en otra época, estos eran los planteos del anarquismo, de Proudhon. Lleva a la imagen de que puede haber una sociedad que produce mercancías, donde al mismo tiempo el trabajo social no es privado. Hay una identificación entre trabajo, es la concepción naturalizadora del trabajo en el modo de producción capitalista, que considera que el valor es cantidades de trabajo y no tiene nada que ver con que el trabajo sea privado o no sea privado. Entonces, lo que va a aparecer es este tipo de construcciones. En la historia política de la acción de la clase obrera, este tipo de concepciones ha jugado papeles significativos. Era el planteo del anarquismo clásico de Proudhon, una sociedad de productores de mercancías independientes, individuales, con un banco que le asignaba a cada uno los medios de producción. Entonces le decía qué tenían que hacer, cuánto producir. Era una producción de mercancías, supuestamente, pese a que lo que se estaba imaginando era una organización directa del trabajo social. Otro hito importante en la acción política de la clase obrera de esto es lo que se llamó el sindicalismo revolucionario o anarcosindicalismo, que ya no era individuos aislados que producen, era el obrero colectivo de cada fábrica organizado en un sindicato propietario de los medios de producción de la fábrica, que producía mercancías sin ser una producción capitalista y de vuelta con un banco que administraba, con un banco central, digamos, que administraba la producción. Es una organización directa de la producción social. En la Argentina, el sindicalismo revolucionario, en general en el mundo, pero en la Argentina, en todos lados se genera a principios del siglo XX, tiene muchísimo peso en la organización de la clase obrera, en la década del 10, en la década del 20, del 30, y para mí se proyecta en la organización política, no con esta estructura, pero el tipo de planteo aparece ligado con los planteos del peronismo. Aparecen las propuestas de organizar una sociedad de esta forma, donde lo que hay son cooperativas que son las propietarias de cada unidad de producción y producen mercancías. Se supone que no producen plusvalía, sino que el producto íntegro del trabajo es apropiado por los miembros de la cooperadora, y toda una serie de formas concretas de esto. Lo que fue en su origen el movimiento sionista socialista ha sido con la ocupación del territorio en Palestina y
Eh, el planteo era hacer una sociedad nueva basada en estos procesos de propiedad colectiva dentro de cada unidad de producción, especialmente o particularmente a través de los kibbutz. Y la otra versión que aparece, ya digamos, más abstractamente discursiva, aunque tiene toda una presencia política, es lo que se llama el socialismo de mercado. El socialismo quiere decir la organización directa del trabajo social, el mercado quiere decir ninguna organización directa del trabajo social, así que la unión entre socialismo y mercado es una contradicción en los términos. Pero lo que aparece es el planteo, bueno, lo que hay que hacer son unidades que producen mercancías, no valorizando el capital, sino apropiándose cada unidad del producto íntegro de su trabajo y relacionándose en el mercado. Eso es creer que las mercancías son la forma natural de la organización de la vida social, es no distinguir entre trabajo social hecho de manera directamente social y trabajo social hecho de manera privada e independiente. Pero eso, espero que ahora se haya... ¿No hubo problema de sonido? No, ahora no. Bueno. No, Juan, de hecho sirve para discutir con algún amigo ahí que tengo que es anarquista. Gracias. Bueno, pasemos ahora a la situación en la que sí hay cambio técnico, hay plusvalía relativa, la forma más potente de la plusvalía relativa y la que nos pone frente al problema es la incorporación de la maquinaria. Y entonces lo que vamos a tener es esta situación. Con una población obrera que crece a una determinada tasa, para que siempre encuentre comprador para su fuerza de trabajo, el capital variable tiene que crecer a la misma velocidad relativamente que crece la población obrera. Pero como el capital variable va a ser una parte cada vez más chiquita del capital total, para que el capital variable pueda crecer siempre en la misma proporción, hace falta que el capital total crezca cada vez más rápido. ¿Está clara esta situación? Juan, la diferencia entre ambas curvas sería la diferencia creciente que hay entre capital constante y capital variable. El capital constante, que no está dibujado acá solo, sería una curva que crece todavía más rápido. Claro. ¿Está? Sería una curva que hace esto. Perdón. Sí, yo lo veía como el área que está en la diferencia entre las dos curvas. Cómo se van separando las dos velocidades de crecimiento. Está claro por qué el capital total tiene que crecer más rápido que el capital variable para que el capital variable pueda crecer siempre a la misma velocidad. Sí, sí. Bueno, entonces la pregunta es ¿cómo se hace para que el capital total crezca cada vez más rápido, de manera que pueda sostener un crecimiento uniforme del capital variable, siendo que el capital variable cada vez tiene menos peso dentro del capital total? Y la primera condición para esto, para que el capital pueda crecer más rápido y en consecuencia sostenerse constante la velocidad de crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo, eso es lo que se supone que está representado ahí, hace falta, ante todo,
que la tasa de ganancia crezca cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque la tasa de ganancia es la relación entre la plusvalía que se generó y el capital total. La tasa de ganancia pone un límite al crecimiento del capital total. Dejemos de lado el consumo de los capitalistas, ¿eh? Vamos a suponer que todo el capital se reinvierte. Si la tasa de ganancia es del 10%, el capital puede crecer 10%. Si la tasa de ganancia es del 50%, entonces el capital total puede crecer de un ciclo a otro el 50%. ¿Esto está totalmente claro? La tasa de ganancia marca la velocidad máxima de crecimiento posible del capital. Entonces, para que la demanda de fuerza de trabajo progrese a una tasa constante, hace falta que la tasa de ganancia crezca cada vez más rápido, porque así el capital total puede crecer cada vez más rápido. ¿Cómo se hace para que la tasa de ganancia crezca cada vez más rápido? Hay que aumentar la tasa de plusvalía, hay que aumentar la relación entre la plusvalía y el capital variable, hay que potenciar la capacidad de valorización del capital variable. ¿Cómo se hace para aumentar la tasa de plusvalía, para aumentar la productividad del trabajo y lograr que la tasa de plusvalía suba? Hay que aumentar la composición orgánica del capital, hay que aumentar la proporción que es el capital constante respecto del capital variable. Y el aumento de la proporción de capital constante respecto del variable hace que la parte que genera plusvalía sea más chiquita. La parte que está destinada a capital variable sea más chiquita y en consecuencia tira para abajo la demanda de fuerza de trabajo. Y entonces, ¿cómo se hace para que se sostenga la demanda de fuerza de trabajo? Hay que hacer que la tasa de ganancia crezca ahora más rápido todavía, para lo cual hay que hacer que la tasa de plusvalía crezca más rápido todavía, para lo cual hay que aumentar más rápido la composición orgánica del capital, lo cual tira más rápido para abajo la demanda de fuerza de trabajo. Y entonces lo que vamos teniendo delante es, esto está resumido acá, ¿no? Esto está puesto verbalmente acá. Lo que nos encontramos es que lo mismo que haría subir más rápido la demanda de fuerza de trabajo, sostendría el crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo, que es que el capital total crezca cada vez más rápido, es lo que hace que disminuya relativamente cada vez más rápido la demanda de fuerza de trabajo. Y en consecuencia hay un movimiento general del capital que tiende no simplemente a la posibilidad de que sobre población obrera, sino que tiende a generar una población obrera que sobra para las necesidades del capital cada vez más grande. ¿Se siguió el desarrollo? No es que la población obrera crece demasiado, es que el capital la va convirtiendo relativamente en sobrante para sus necesidades. Es el modo en que crece el capital lo que genera la población obrera. Eso. ¿Se entendió el desarrollo? Sí. Bien.
yo suelo plantearlo con un ejemplo que lo debo haber dado en economía clásica, mecánico. Los ejemplos mecánicos no sirven para ilustrar estas cosas, pero puede ayudar a la comprensión. Es como si hubiera un tanque de agua que hay que llenar, pero entonces se le mete agua por arriba al tanque. Pero abajo, en el fondo, tiene un agujero por el cual el agua se escapa. Entonces, para que el tanque se pueda llenar, hay que ponerle más agua. Hay que aumentar el caudal de agua que entra. Pero a medida que aumenta el caudal de agua que entra, se hace más grande el agujero por donde sale el agua. Y entonces, lo que uno tiene es un tanque que es imposible de llenar. Lo mismo que lo llenaría es lo que hace que se vacíe aceleradamente. Lo mismo que haría crecer la demanda de fuerza de trabajo es lo que hace que la demanda de fuerza de trabajo disminuya. Y en consecuencia lo que vamos a tener es la generación de esta población obrera sobrante. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con el movimiento de la venta de la fuerza de trabajo por su valor? ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos cuando miramos la forma en que se realiza la venta de la fuerza de trabajo por su valor y nos encontramos con la lucha de clases y la relación de ciudadanía? ¿Qué es lo que decíamos? El capital necesita que siempre le sobre fuerza de trabajo. Pero no podíamos explicarnos. Es un movimiento general que está asociado con circunstancias, aceleraciones y desaceleraciones de la acumulación de capital, que tiene formas distintas, que las vamos a ver la próxima vez, que tiene una distribución, como el capital toma formas distintas en distintos lugares del mundo. Una de las formas distintas que va tomando el capital es qué pasa con la población obrera sobrante, cómo está distribuida, por así decir, dónde se genera, dónde se nota que se multiplica la población obrera sobrante, donde hoy día en todos lados es más que evidente que hay población obrera sobrante. En algún momento histórico hay lugares donde parece no haber, o parece no haber una masa creciente, que hay una cantidad limitada. De eso podemos hablar la próxima vez. Pero ¿qué es lo que teníamos? Teníamos esta situación. Teníamos esta situación de la necesidad del capital total de la sociedad, de que siempre le sobrara fuerza de trabajo, y acá es la forma en que satisface esta necesidad. No tiene que esperar hasta que crezca la población obrera y que los obreros estén en condiciones, la nueva población obrera esté en condiciones de trabajar. Cuando necesitan multiplicar la disponibilidad de fuerza de trabajo, todo lo que necesita hacer es acelerar el desarrollo de la maquinaria. Acelera el desarrollo de la maquinaria, libera población obrera que estaba ocupada y la puede ocupar en otras ramas de la producción. Y entonces el mecanismo que va a aparecer como forma en la cual la fuerza de trabajo se vende normalmente por su valor, yo debería tener un gráfico, pero no tengo, así que lo voy a tratar de explicar verbalmente y muy rápido. Tiene esta forma. Supongamos que en un momento falta fuerza de trabajo y en consecuencia la fuerza de trabajo se empieza a vender por encima del valor. Cuando la fuerza de trabajo se vende por encima del valor, ocurren dos cosas.
cae la tasa de ganancia, porque una parte de lo que era plusvalía ahora está pagado a los obreros. Y en consecuencia, como cae la tasa de ganancia, la acumulación de capital se hace más lenta. Y al mismo tiempo, como la fuerza de trabajo es más cara, es más fácil sustituir trabajo vivo por maquinaria. Y entonces se puede acelerar el desarrollo técnico y entonces, acelerado el desarrollo técnico, se empiezan a desplazar obreros que son sustituidos por maquinaria. Eso hace que deje de faltar población obrera y el salario vaya cayendo. Y ahora supongamos que el salario se cae por debajo del valor de la fuerza de trabajo. ¿Qué va a pasar en ese caso? Hay dos movimientos inversos respecto de los que vimos recién. La tasa de ganancia crece porque ahora es plusvalía una parte del valor de la fuerza de trabajo y entonces el capital puede crecer más rápido. Y es más difícil sustituir trabajo vivo por trabajo muerto, porque como la fuerza de trabajo es más barata, es más difícil incorporar maquinaria. Y eso hace entonces que la clase obrera tenga fuerza porque empieza a crecer la demanda de fuerza de trabajo, puede expresar su solidaridad y empuje el salario para arriba. Y entonces lo que uno tiene es un movimiento continuo a través del cual la fuerza de trabajo hasta acá se realiza normalmente por su valor. Este es el mecanismo que va a aparecer como el mecanismo normal de regulación de la compraventa de la fuerza de trabajo por su valor. Hay un momento en que sobra fuerza de trabajo, entonces la clase obrera es débil y la fuerza la tiene la clase capitalista, el vendedor tiene poca fuerza cuando sobra su mercancía, el comprador tiene fuerza. Cuando la situación es contraria y falta relativamente fuerza de trabajo, el vendedor tiene fuerza, expresa su fuerza en la relación de solidaridad, el comprador no tiene fuerza. Está débil porque está necesitado de esa mercancía que no hay. ¿Estamos con esto? Yo me callo, Sí. no tengo nada que decir. Sí, sí. Bueno. Vamos a cortar ya, pero estas cuestiones. Propónganme ustedes qué día les parece que hagamos la reunión, si quieren. Mi limitación es que... Bien. Yo martes, miércoles y jueves estoy dando clase hoy de 6 a 10, mañana doy de 5 a 9 y el jueves de 8 a, 9, de 8 a 10. No tengo problema si quieren el jueves antes de la clase, pero de todas formas la clase la hacemos y la respetamos estrictamente. Sí. Para mí a las 6 está bueno. Creo que alguno no podía. Pero si no, ese horario estaría bueno porque ya nos quedamos. Como ustedes quieran. Eh, bueno, el comentario de Alejandro. Lo que vamos a seguir en la clase, yo voy a tratar,
saben que habrán visto ya que mucha garantía no hay. Yo voy a tratar de tener lo del salario, lo del gráfico de los salarios que habíamos planteado, porque ya es tiempo. Había otra cosa que había quedado pendiente. Bueno, si ustedes no se acuerdan, yo estoy liberado de la deuda que tenía que graficar. Sí, un compañero que no se había sumado, no me acuerdo el nombre. ¿Qué era lo qué era lo Ah, no, que... no me acuerdo de la pregunta. Ah, no, no, está bien. La pregunta esa queda así pendiente. Yo creo que hoy no estuvo. Bueno, eso queda pendiente. Lo que vamos a hacer es mirar las formas de la población obrera sobrante. Seguramente eso nos va a llevar las 2 horas. En todo caso, repasamos esto que vimos ahora. Vamos a ver esto que aparecía del aborto, de las diferencias en las condiciones de reproducción, desde biológica hasta atributos productivos de la fuerza de trabajo, según de qué población obrera se trata. Y yo creo que eso va a llevar básicamente las 2 horas. Si no lleva las 2 horas, vamos a completar qué ocurre con el movimiento del capital, hacia dónde tiende el movimiento del capital en este proceso de ser cada vez cada capital individual más grande, y con eso terminaríamos, salvo el carácter histórico o qué pasa con el modo de producción capitalista, si trasciende de sí, no trasciende y demás, salvo esa parte que veíamos en economía clásica. Ahí vamos a cortar con el desarrollo que hasta acá es todo repaso, salvo algunos aspectos que agregamos. Y arrancaríamos con un recorrido muy rápido del tomo 2 del Capital, y varias cuestiones que son todas nuevas. Así que miren el programa, esto sería la unidad 4, o que es la 4 o la 5, que tiene un montón de cosas. Y vamos a tener que recorrerla bastante rápido. Quedamos así. Juan, Decir, un comentario respecto de los videos. sí, eso iba a preguntar. ¿Cómo quedamos con eso? Mira, yo la semana pasada no miré, pero hasta la semana anterior habíamos subido varias clases a YouTube y habíamos armado un Excel con las partes de los videos, con el enlace de YouTube para que vos simplemente tengas que copiar de ahí y pegarlo donde tengas que pegarlo, digamos. Ujú. Bueno, el jueves o vemos, instruyanme qué es lo que tengo que hacer. Así lo puedo subir ahí al... ¿Los ibas a subir vos o Pinazo? No sé, Pinazo dijo que me iba a llamar y me iba a ayudar. No, no Está hubo bien, no, noticia. porque lo simplificamos así con los enlaces en un Excel para que sea más fácil, no tengan que abrir el YouTube de ninguna manera, o sea, simplemente copiar el enlace y listo. Ah, bueno, bueno. No, no, entonces sí, trato de copiarlo yo o este, me explican ustedes y lo trato de copiar. Lo que queda pendiente es ver cómo funciona el tema de la página de la universidad, porque el resto ya está hecho, o sea, estamos subiéndolos. Bueno, yo trato de volver a mirar, de volver a entrar en el aula virtual
y ver dónde demonios, en qué categoría de la infinidad de categorías que tiene eso lo puedo poner. Después, creo que ustedes tienen que pedir como habilitación para entrar al aula virtual, no sé, es un... nos han dejado analfabetos a cargo de manejar algo que nunca manejamos. Que labure Manuel. ¿Eh? Que labure Manuel. Bueno, eso es abusar de... Pero bueno, le puedo pedir que me dé una mano. Mañana trato de acordarme y le pido que me dé una mano. ¿Qué hacemos el jueves a las 6 o Bueno, para mí sí. dejamos para más adelante? Por mí está bien el jueves. Bueno, hagan una cosa, ¿por qué no se ponen seguro de acuerdo todos los que tienen ganas y me avisan por mail, me confirman por mail, así, por eso, como no pueden el jueves a las 18, si quieren hagámoslo otro día, como eso, definan por el grupo de WhatsApp y me avisan por el mail si es el jueves, si no el jueves me dicen cuándo sería. ¿Quedamos así? Sí, Juan. Bueno. Nos vemos el jueves. Que anden bien. Hasta el jueves. Hasta luego. Adiós. Chao.